Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Amigo, amiga, cambia tu tristeza por la alegría de Jesús en tu vida. En la Biblia hay un mensaje escrito para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escríbenos, queremos saber de ti. A continuación, su segmento Usted pone el tema. El tema de hoy es puesto por nuestra hermana Mari de Baldwin Park, California. En su carta me dice: Hermano Soto, quiero hacerle la siguiente pregunta. Todos los temas se tocan en la Biblia y por muchos años que estoy en este país nunca se toca el tema de la Cena del Señor o la Santa Cena. Hace 28 años que estoy acá en este país y ni siquiera en las iglesias se toca el tema de este grandioso acto, deseado acto. Yo me crié en Argentina y vi a mis padres todos los domingos asistir a este servicio tan bello, donde a las 9 horas de la mañana día domingo y todos los domingos salíamos a tomar la Cena del Señor. Hermano Soto, digo todos los domingos. A veces mujeres que estábamos en nuestro mes no podíamos tomar la cena, o después de tener sus babies, o sea, después de los 40 días de dar a luz, podían sentarse a la mesa del Señor. Si estaban en divorcio o en separación, no podían tomar la cena del Señor, solo por casos así, pero todos los domingos esta hermosa celebración la llevábamos a cabo. Voy a hacer una pausa aquí en este punto de la carta para irla contestando poco a poco porque es larga y va diciendo y expresando pensamientos, etc. Deseo suplicarles a todos los que quieran participar en Usted pone el tema, que lo hagan definiendo el tema que están haciendo, pero cuando me presenta sus puntos de vista ya no está poniendo un tema, sino expresando un pensamiento de acuerdo a su punto de vista. En el caso de nuestra hermana Cepela, vemos que en su iglesia allá en Argentina se practicaba la Santa Cena todos los domingos. Y en realidad, bueno, respetamos eso, que todos los domingos se celebra la Santa Cena. Yo quiero hablar acerca de lo que es en sí la Santa Cena, lo que representa. La hermana dice que no se habla ni en las iglesias. Bueno, yo no sé exactamente, respeto toda la costumbre en todas las iglesias, pero cada mes nosotros participamos del primer domingo de cada mes, sin que queramos hacerlo rutina, pero todo el mundo sabe que el primer domingo de cada mes tenemos Santa Cena. Y yo explico precisamente exactamente lo que significa, lo que representa, lo que es, por qué se instauró, por qué tenemos nosotros que practicarla, porque en esa forma anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga,
Y pienso que todos los pastores harán lo mismo, así que no sé en realidad cuál es la iglesia que existe. Nuestra hermana se pela que ni se habla de la Santa Cena. Pero en la mayoría de las iglesias, por lo menos de las Asambleas de Dios, cada mes se sirve la Santa Cena. Ahora bien, hay cosas personales que no tienen que ver nada en la Biblia ni que están escritas en la Biblia. Pero si alguno en su interpretación desea hacerlo así, el Señor Jesucristo no estableció normas, ni los apóstoles, ni está establecido que se celebren cada domingo, ni cada mes, ni cada 3 semanas, sino de acuerdo a la discreción cuando quiera celebrarla, porque es un anuncio de que Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, dando su cuerpo y su sangre por nosotros, alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Esto es lo que nos revela la Biblia en 1 Corintios 11, y después lo vamos a tratar. A continuación, la hermana continuó explicando de que las mujeres que estaban con su menstruación no podían participar de la Santa Cena. Otra interpretación muy personal. No hay un versículo en el Nuevo Testamento, y claro que la iglesia es neotestamentaria, que diga que la mujer está inmunda, como lo hablaba en el Antiguo Testamento, cuando tiene su menstruación. Porque Cristo es nuestra justificación, Cristo Jesús es nuestra santificación, y en Cristo Jesús se eximió, se acabó, terminó toda culpa, toda impureza, todo pecado, y cuando estamos refugiados en Él, somos justificados de todo lo que otrora o en el Antiguo Testamento condenaba al hombre o marcaba a la mujer impura. Así es que, mi amada hermana, vemos que es una interpretación muy personal de su pastor, que yo respeto, de su iglesia o de su denominación. No tenemos nada en contra con eso, pero no lo encontramos en la palabra de Dios. No hay ninguna mujer que sea impura, repito, ni inmunda porque tenga su menstruación. Al participar de la Santa Cena, anunciamos que Cristo es nuestro Salvador y anunciamos su muerte hasta que Él venga, como antes dije. También dice que tenían que esperar 40 días de purificación, conforme al Antiguo Testamento, para poder tomar la Santa Cena. Bueno, yo pienso, si tenían que esperar esos 40 días de purificación, entonces al terminar los 40 días, debían llevarle a su sacerdote o a su pastor la torta y el palomino de la purificación que se demandaba en el Antiguo Testamento. Cuando al cumplir los días de purificación, la mujer tenía que llevar, después de dar a luz, la torta y el palomino. Como podemos ver, es una mezcla que están haciendo en ese lugar del Antiguo y el Nuevo Testamento, y de nuevo respetamos todas las cosas, pero en el Nuevo Testamento no se enseña esto. No son cosas que la iglesia tiene que practicar, ni nosotros las practicamos. Pero sin embargo, la hermana está muy contenta que todos los domingos se llevaba esa hermosa celebración. Magnífico. Pero también me dice la hermana que los que no estaban preparados para tomar la cena, mejor no fueran ese día. Otro disparate, porque el que no está bien con su hermano o con el Señor debe ir a la iglesia para escuchar palabra de Dios y que se enderece su vida, que se corrija, y tiene una oportunidad más de adorando al Señor o escuchando su palabra u orando, reciba del Espíritu Santo un toque de liberación, justificación, perdón, en fin. Pero si no escucha la palabra, ningún beneficio va a traer a la persona que le huya a la Santa Cena pensando que así queda bien con Dios. Porque el que no está preparado para tomar la Santa Cena, mucho menos está preparado para irse con el Señor. Por lo tanto, la victoria está en que si hay alguna ofensa, algo, pedir perdón al hermano, pedir perdón al Señor, y sí participar de la Santa Cena cuantas veces sea servida. Quiero decir que la Santa Cena, hermanos, no es una brújula que marca nuestra santidad. La Santa Cena era una ceremonia que se practicaba en recordatorio a la crucifixión del Señor Jesucristo. No mide la santidad, ni porque no la tome, ni porque la tome. Hay muchas personas que pueden tomar la Santa Cena, sin embargo, tienen muchas cosas que ajustar con el Señor en sus vidas. Continúa nuestra hermana diciéndome en su carta que en Lucas 22:11 dice: ¿dónde está el aposento alto donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Hasta el verso 20, dice la hermana, una hermosa fiesta, algo grande, estar comiendo y bebiendo esta Pascua. O sea, estar en esta cena del Señor. Quiero explicarle a mi santa hermana
Por ejemplo, en Lucas capítulo 22 y versículo 11, el versículo que ella se refiere, y dice, y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí se refiere específicamente a algo trascendental, es decir, algo que ya estaba profetizado que tenía que ocurrir, y se refiere el Señor Jesucristo a su última cena con los discípulos, no porque la practicara cada domingo, es que ahí se celebraba precisamente la Pascua, y Él era la Pascua. La palabra Pascua no es la temporada de celebración, sino el corderito que se sacrificaba desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y esa Pascua, ese corderito, venía a ser un tipo de Jesucristo. En ese caso, Jesucristo mismo era la Pascua, y Él iba a tomar la última Santa Cena con los discípulos, sin que esto quisiera decir, ni quiera decir este versículo, que tenían que reunirse cada domingo para comer la Pascua o para tomar la Santa Cena. No hay relación ninguna, es una interpretación muy personal, pero errónea. De manera que, repito, el Señor se está refiriendo a esa Pascua, a esa Santa Cena, la última que iba a tener con sus discípulos, y nada tiene que ver con las prácticas de la iglesia después en el futuro. Continúa la hermana citando que Mateo 26, versículos 20 al verso 30, y que cantaron el himno y salieron. Hermano, no dice cada 3 meses, dice la hermana aquí en su carta, o cada 2 meses, ni cada un mes, dice cada primer día. San Juan capítulo 20, el primer día de la semana. Vino de mañana María, pero en el verso 19 ya se hizo tarde. Hay una mezcla aquí de pensamientos que en realidad no se concuerdan uno con el otro, con todo respeto a nuestra hermana. Aquí ninguna palabra dice la Biblia que cada domingo se tome la Santa Cena. Ni en el capítulo que usted cita, mi amada hermana, aquí no dice que cada domingo, que se reunían cada domingo, y los discípulos se reunían en catacumbas aquí y allá. Ellos se acostumbraban a partir del pan, tener Santa Cena, como las iglesias, ahora en forma diferente, pero lo acostumbraban a hacer. Pero no dice que se tenga que tener cada domingo. En ningún versículo, los que usted está citando, no dicen tal cosa, sino que se reunían cada domingo. Claro que sí. Desde que el Señor Jesucristo resucitó, que resucitó en domingo, la iglesia jamás observó el sábado, que era el día de descanso en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo había enseñado que no era el sábado, porque Él era el Señor del sábado, pero sí, desde el Antiguo Testamento, en la fiesta de Pentecostés, se mostraba simbólicamente lo glorioso que vendría a ser el domingo, porque se contaban 49 días y el día 50, que era domingo, venía la fiesta de Pentecostés. Cosa esta que sí se cumplió en el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo, después que Jesucristo fue llevado al cielo y llevó al lugar celestial, al tabernáculo celestial, su propia sangre. Entonces descendió el Espíritu y ya sabemos lo que fue el día de Pentecostés, un domingo. El Señor resucitó un domingo. El Señor se le mostró cada domingo, mostrándole a los discípulos el día que ellos tenían que reunirse, el día que tenían que celebrar. Desde que el Señor Jesucristo resucitó, jamás se celebró si no fuera el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana, y está hablado en Hechos, en diferentes partes, cuando el apóstol Pablo dice, cuando os reunáis el primer día de la semana, recoger las ofrendas para cuando yo vaya, no tener que hacerlo. Es decir, que no quería que en su presencia se tomaran las ofrendas, sino que cada primer día de la semana, cuando ellos se reunieran, tomaran las ofrendas. Esto no quiere decir que cada primer día de la semana tiene que celebrarse la Santa Cena. Continúa y dice que quiere decir, hermano, que los discípulos estaban siempre reunidos, los 12 o más, pero estaban tomando de ese día del pan y del vino que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ellos se reunían y cuando leemos la historia de la iglesia nos damos cuenta que a veces no tenían ni pan ni nada que partir, porque la Santa Cena se celebraba diferente. Se sentaban a la mesa y sentados a la mesa se servía una buena cantidad de pan y de ese pan entonces comenzaban a arrancar cada uno un pedazo. Y después de una misma copa tomaban el vino que representaba, iban pasándola uno a los otros, cosa que no se hace hoy por antihigiénico quizás y por otras costumbres. Pero
se reunían así en esa forma, pero muchas veces la persecución era tanta en las catacumbas de Roma, por aquí, por allá, donde podían reunirse, que no tenían ni pan, ni vino, ni hermanos casi para reunirse por la persecución. Así que no siempre celebraron la Santa Cena, ni dice un mandamiento que cada domingo tengamos que celebrar la Santa Cena. No, eso no es bíblico, es una interpretación muy personal que, repito, respeto el derecho de cada persona a pensar, pero en cuanto a la Biblia se trata, la conozco bastante para decir, no dice eso la Biblia, que cada domingo tengamos que celebrar nosotros la Santa Cena. No, ellos mismos se sujetaron a circunstancias y claro que si lo pudiéramos hacer o quisiéramos hacerlo, magnífico, pero también hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñar y eso toma mucho tiempo también. Es más importante, de acuerdo al apóstol Pablo, predicar la palabra del Señor, instruir a los feligreses que nos escuchan o a las personas que nos visitan, que participar de la Santa Cena, aunque es un acto glorioso que representa, como antes dije ya, repito una vez más, la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. El concepto de la Santa Cena lo encontramos específicamente y lo que ocurría en la iglesia de Corintio, una iglesia en Grecia, una iglesia gentil, ya era un desorden en cuanto a la Santa Cena. Y aquí nos da la forma en que ellos celebraban la Santa Cena y lo encontramos, repito, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y ahora aquí viene la advertencia. Era tanto el desorden que habían formado en la Santa Cena, que iban a comer cantidades de pan allí para llenarse, que el Espíritu Santo, como leímos ya, había enfermado a algunos. Otros estaban debilitados y no se curaban, orara quien orara, y otros ya habían muerto, es decir, dormían. Habían muerto porque el Espíritu Santo había quitado sus vidas para que no fuesen condenados con el mundo. Es decir, que fueron castigados para no ser condenados al infierno. Dice en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, no dice cada domingo, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es decir, que está bien claro en la forma que celebraban, la forma diferente. Y sin embargo, no se practica hoy en día en ninguna iglesia. Ni específicamente dice cuándo. La Santa Cena es algo sacro, sublime, profundo, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario y su cuerpo dado como aquel cordero, como antes dije en el Antiguo Testamento, para que no fuésemos condenados con el mundo. Y cuando pasó el ángel viendo la sangre en los dinteles, pasó de largo. Así de igual manera, el juicio de Dios, cuando viene en nuestras vidas y nosotros estamos cobijados bajo la sangre de Jesucristo, entonces el mal que toca al mundo, el juicio que viene sobre la faz de la tierra, no nos tocará a nosotros. Pero, una vez más, repito, no tiene ninguna relación que lo hagamos una vez por semana, una vez por mes, sino que lo hagamos con honor, decentemente, anunciando que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que en la cruz del Calvario está nuestra vida eterna. En esta forma concluyo la respuesta a nuestra hermana de Baldwin Park, California, agradeciéndole su participación en Usted pone el tema. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@
concilioucsd.org.